Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 2 de febrero del año 2021. Hoy mesa de análisis político. Estamos hablando entonces, por estricto orden alfabético, a los señores. Daniel Buquet, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andás? Un saludo para todos. ¿Dónde estás? ¿Acá? Acá, en casa, tiempo ideal para volver a Montevideo. Daniel Chaschetti, buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde estás? Te escucho un poquito raro, a ver. Hola, ¿me escuchan ahora? Un poco mejor. Estás en Montevideo. Digo, sonás como si estuvieras en Balizas, por ejemplo. No, estoy en Montevideo. No, pero sabés que empecé a trabajar de vuelta. estás, creo que hay algún problema con el micrófono que te está tomando. No es el que debería. Se te escucha, pero lejos. A ver si podemos arreglar eso. Sigo con los saludos. Adolfo, Fito, Bronceado, Garcés. ¿Qué tal? Buen día. Todos los fotones son míos, todos vienen acá, todos. Pero parece que fueras el único en esta mesa que estuvo de vacaciones veraneando. Y sí, tengo cierta facilidad para el bronceado. Y además tengo la suerte de poder tomarme enero de vacaciones. Así que nada, me castigué todo lo posible. Ya veo, sí. Y desde ayer trabajando, aunque siempre en enero no hay más remedio que hacer alguna cosita igual. Ya habías trabajado igual. Y el último, Federico Irazábal. ¿Qué tal, Federico? Buen día, Emiliano. Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Tú también regresando? Casi que no me fui, pero bueno. Unos días nomás. ¿Cuándo te toca? No, me tocó la semana pasada unos días y me toca la semana que viene otros, pero cortito nomás. Bueno, empezamos entonces. Abrimos la tertulia que dije corresponde este martes 2 de febrero, la primera mesa de análisis político del año 2021. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones particulares que reviste hoy el intercambio, les propongo dos asuntos. El primero, un balance de la gestión del gobierno en enero. Un enero que estuvo muy movido en cuanto a la gestión de la pandemia de COVID-19. El año arrancó con los contagios todavía en crecimiento exponencial, con las medidas adoptadas para bajar justamente el ritmo de aumento de la pandemia, y con muchas críticas del Frente Amplio, por otro lado, en cuanto a la demora en la compra de vacunas. En la segunda quincena, sin embargo, la cantidad de casos diarios comenzó a bajar y a estabilizarse. En general, los indicadores han ido mejorando, y hace poco más de una semana el presidente Luis Lacalle Pou anunció que se habían firmado los 2 primeros contratos para la compra de vacunas. A ver, ¿cómo le fue al gobierno en el mes de enero? ¿Quién empieza? Daniel Chaschetti. ¿Te escucho, Daniel? Hola. Sí. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, fue un mes difícil para el gobierno, ¿no? Porque en verdad el virus no se toma vacaciones. Y este corte, que es una convención social del fin de año, generó una tensión extra derivada de sucesos que habían ocurrido en noviembre, ¿no? Es decir, hasta el mes de noviembre el gobierno venía con un plan que era mantener bajo control el virus, pero eso dejó de ser así cuando comenzó el crecimiento exponencial, y allí se vio que el plan B venía muy retrasado. El plan B era la compra de vacunas. Uruguay había optado por seguir los procedimientos de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, y salir a buscar vacunas en un mundo donde la demanda es altísima, tiene problemas. Yo creo que el expresidente José Mujica a comienzos de enero lo dejó muy claro en una columna que hizo en su audición en M24. Él dijo: los laboratorios nos van a pedir el oro y el moro, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Va a ser muy complicado. Luego Mujica cambió y empezó a criticar un poco más, pero esa columna me parece que fue muy, muy leal y muy noble, y eso mismo le pasó al gobierno. Yo creo que si los roles se hubieran cambiado y el Frente Amplio estuviese gobernando, también hubiese tenido dificultades para conseguir rápidamente las vacunas.
En todo caso, se le puede criticar al gobierno no haberlo previsto antes, pero en concreto las gestiones que ha hecho durante el mes de los meses de diciembre y enero me parece que está haciendo lo que puede. El otro problema que tiene el gobierno es que él transita sobre el delicado equilibrio entre la economía y la salud, ¿no? Tratar de mantener a raya el virus sin golpear duramente a la economía, y eso es muy complicado, es muy difícil. Y bueno, no sé, cuando pasemos raya y observemos, veremos si la jugada salió bien. En principio, cuando uno mira los indicadores de actividad y los indicadores de salud, podríamos decir que, bueno, que en cierta manera ese equilibrio se ha logrado. O sea, estamos en una meseta en el contagio y la economía está resentida, pero bueno, sigue funcionando, ¿no? Entonces me parece que la opción por la cual optó el gobierno es mejor que cualquier otra posibilidad, ¿no? Como el lockdown o su opuesto, que es no hacer nada, ¿no? Porque hay países que no hacen nada, como Brasil o como Estados Unidos con Trump. Sí, eso que señalabas, Daniel, tiene que ver con otra de las discusiones que hubo a lo largo de este mes de enero, que fue ¿para qué está el GACH, ¿no? O cuánto se lo escucha, cuánto se lo atiende al Grupo Asesor Científico Honorario. Tiene que ver con esto, o sea, el Grupo Asesor Científico se maneja en un terreno, plantea sus recomendaciones y después el gobierno las toma o no, o las atenúa en función de que tiene que hacer jugar otras variables, entre ellas esa que mencionabas, la económica. Iba Buquet ahora, ¿qué decías, Daniel? Sí, a ver, yo creo que este mes de enero, no necesariamente del 1 al 31 de enero, sino casi, yo te diría, el primer mes del verano, fue muy inusual, se transformó en un mes de seriedad de la política, en particular con el tema de la pandemia, porque fue el peor mes de la pandemia. Y fueron las cifras que hicieron tambalear todo el mensaje del gobierno en términos del buen manejo de la pandemia. O sea, se revirtió prácticamente la percepción sobre la situación, porque Uruguay llegó a tener unas cifras de contagio del nivel de las peores, digamos, de situación descontrolada prácticamente. Eso ocurrió además justamente sin que el gobierno tuviera en ese momento, en diciembre, la posibilidad de plantear que bueno, que de todos modos ya tenemos la vacuna está llegando, vamos a empezar a vacunar. Esto porque muchos países empezaron a vacunar en diciembre, incluyendo países de América Latina y países tan poco poderosos como Costa Rica, más allá del número de vacunas, que ese es otro tema, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación política, si vos tenés un problema con un crecimiento de casos y una situación que empieza a generar preocupación, pero vos del otro lado decís, mirá, ya llegó la vacuna, ya empezamos a vacunar, podés compensarlo. Entonces, yo creo que ahí trastabilló todo, entre mediados de diciembre y mediados de enero. Fue el peor pedido para el gobierno, lo que además obligó al gobierno, que efectivamente no había avanzado en el tema vacunas, probablemente, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo no parecía una urgencia, y entonces parecía razonable tomarse eventualmente más tiempo, obligó a su vez a que el gobierno hiciera unos anuncios sobre las vacunas, bueno, imprecisos, por decir algo, incluso hasta ahora. Es decir, todo lo que se ha anunciado el gobierno, bueno, yo te diría, en el pico, en el peor día del número de contagios, el gobierno anuncia que tiene unos acuerdos, menciona 2 empresas y menciona 2 números de dosis de vacunas, y creo que no menciona, bueno, y menciona que sería en marzo la llegada, no se dijo de qué, supongo que las primeras dosis, que bueno, fue una especie de oxígeno, digamos, en un momento muy difícil. Si el gobierno hubiera estado en un momento como el de hoy, donde incluso la tendencia de casos activos está disminuyendo,
claramente disminuyendo. No solo estamos en una meseta, claro, tampoco es tanto tiempo, pero hay una clara tendencia a la disminución. El país salió de la zona roja, creo que solo queda un departamento en zona roja. El gobierno estaría mucho más cómodo para hablar con tranquilidad de las vacunas. Bueno, estamos negociando, esto es complicado, queremos seguridad más que rapidez, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso generó una situación incómoda en la que todavía el gobierno debería precisar más qué acuerdos hizo, con quién hizo los acuerdos, cuál es el cronograma de las entregas y todo esto. Yo creo que hoy podríamos decir que el gobierno está saliendo de esta situación de apretura, de tambaleo, en la que ingresó en diciembre y estuvo en su peor momento a mediados de enero. Yo creo que hoy está saliendo y que en la semana que viene, el gobierno puede salir con más tranquilidad a hablar de una situación otra vez controlada o no fuera de control como parecería que efectivamente estuvo durante el principio del año. A ver, Federico, tu visión a propósito de este mes de enero que terminó, desde el punto de vista del gobierno, de lo que el gobierno hizo, de cómo ha estado plantado el gobierno. Coincido que fue un enero o un verano de lo que llevamos de la estación bastante atípico en términos de noticias y de trabajo para el gobierno, ¿no? Hubo bastantes novedades e idas y venidas. Creo que uno de los puntos importantes, y que algo lo señalaba recién Daniel Buquet, es que al gobierno se le movió un poco la estrategia que tenía trazada en términos del manejo de la pandemia en algunos aspectos, ¿no? El gobierno ha jugado mucho con el contraste en términos de la presentación de sus resultados y de su trabajo en torno a la gestión de la pandemia. Es decir, a compararnos mucho con Argentina, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas aplicadas, ¿no? Bueno, ellos tomaron determinadas medidas, se optó por la cuarentena obligatoria y entonces, bueno, la economía se resintió, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, los vecinos empezaron a hacer, y otros países, en definitiva, que no eran modelo para nosotros en la gestión de la pandemia, comenzaron a tomar algunas decisiones, empezaron a llegar las vacunas, empezaron a vacunar. Por supuesto que en niveles muy bajos, ¿no? Argentina no lleva vacunado ni el 1% de la población, pero en términos de señales para la opinión pública, para el electorado, eso movió un poco, generó probablemente algunas manifestaciones no de falta de apoyos, pero algunos ruidos, ¿no? Se vio en algunas ocasiones algunas idas y venidas con integrantes del GACH, hubo algunas discrepancias respecto a algunas de las medidas a tomarse. Se intentó como buscar ahí algunas desavenencias en los equipos y, bueno, el gobierno de alguna manera siguió firme con su gestión, mostró en su momento, creo que con un buen timing en algunos casos, el tema de las vacunas, y por ahora logró salir de una incomodidad inicial, ¿no? A partir de una reversión de la curva, digamos, de casos, eso producto probablemente de la insistencia en las medidas a tomar y también en parte porque hubo bastante acatamiento de la población. Digamos, se fue de vacaciones la gente como se esperaba, pero creo que con medidas ajustadas, creo que con bastante disciplina, por lo menos lo que hemos podido ver de los lugares de veraneo. Obviamente hubo casos, ¿no? Y hubo algunos sucesos complicados, pero nada del otro mundo. No hubo las esperadas aglomeraciones, no hubo la cantidad de fiestas clandestinas que se esperaba, y la curva comenzó a bajar. Hoy estamos fuera de la zona roja, y eso da un incentivo y de parte le suma puntos al gobierno, en este caso en la gestión de la pandemia. Creo también que el gobierno tuvo algunas jugadas en este caso en enero de salir de ese bloqueo que le había hecho al Frente Amplio en algunas de las sugerencias de la pandemia. Me parece que la reunión del presidente con Carámbula fue un gesto, fue una señal también de bajar un poco la tensión en términos de lo que uno y otro estaban haciendo en torno a la pandemia. Me parece que ahí también otra vez el gobierno logró desarmar un poco el ruido y los reclamos que se habían generado en torno a su gestión. Me da la impresión de que ahora sí la demanda o la mayor preocupación es cuándo van a llegar las vacunas, porque tenemos un plan de vacunación
aparentemente establecido, con prioridades, con públicos objetivos, pero no tenemos las vacunas. Se habla de marzo, se habla de dos vías distintas, ¿no? Unas que llegarán por los acuerdos directos del gobierno con los laboratorios, donde también hubo algunas imprecisiones y algunas confusiones, que rápidamente, bueno, fueron aprovechadas en el caso inicial por algunos y en otros casos rápidamente resueltas o por lo menos encauzadas. Y después está el otro acuerdo, que es el del COVAX, ¿no? Que también estaría por subir, digamos, por comenzar a funcionar a partir también recién de marzo. Pero ahí restará que lleguen las vacunas, que se distribuyan. Se habla de vacunar en un tiempo bastante breve a la totalidad de la población de riesgo, por lo menos. Y veremos, tenemos una fecha clave que es el inicio de las clases, ¿no? Y eso me parece que también va a apurar la ansiedad del público porque estén las vacunas y porque lleguen las vacunas. Fito, ahí va a haber algunos sectores que van a presionar. ¿Por dónde vas tú, Fito? Porque hasta ahora casi que el tema dominante ha sido la pandemia. ¿Solo de eso se habla? ¿Solo de eso hay que sacar conclusiones o análisis en cuanto a la gestión del gobierno? La pandemia es el tema principal, ¿no? Es así, es el tema dominante y en buena medida las evaluaciones que hacemos de la gestión de los distintos actores pasa por ahí, ¿no? Cuando uno tiene que evaluar cómo le fue a la coalición multicolor, el primer tema es cómo manejó la pandemia. Cuando yo pienso al menos en el Frente Amplio, en la oposición, y en cómo le fue, pienso centralmente en las posiciones asumidas durante la pandemia. Yo quiero, antes de hacer algún comentario sobre algún otro tema, Emiliano, quiero decir que estoy de acuerdo con el análisis que hacen los colegas y amigos. Yo creo que el gobierno enfrentó el segundo mes más difícil desde que está en esta responsabilidad. El mes más difícil fue enero, ¿no? Cuando aterrizó el virus, los primeros casos, máxima incertidumbre, no sabíamos ni para dónde ir, no había experiencia, no había herramientas. Eso fue marzo, perdón. Marzo, gracias. Marzo fue el mes más difícil, sin duda. Ya desde mediados de abril ya fue otro cantar, recuerden que ya se empezó a abrir la construcción, etcétera, ¿no? Marzo fue el mes más difícil, máxima incertidumbre y máximas críticas también desde la oposición política y yo diría la oposición social, desde el Frente Amplio y el PIT-CNT, para decirlo en plata. Y creo que, un poco como dice Buquet, ¿no? Más que desde el 1 de enero, desde el 15 de diciembre y durante un mes, el gobierno enfrentó otra situación por el estilo, cuando parecía que la estrategia del gobierno fracasaba o había fracasado, cuando la pandemia entró en fase exponencial, cuando quedó claro que otros países tenían ya definido qué hacer con las vacunas y que Uruguay no. Y ahí el gobierno otra vez enfrentó un clima de máxima incertidumbre, de muy fuertes críticas. Otra vez la oposición volvió a reclamar medidas más intensas de restricción de la movilidad. Y otra vez el gobierno se mantuvo firme, un poco como lo decía Federico, ¿no? Lo decían creo que los demás colegas también. El gobierno se mantuvo firme en su posición, creyó en lo que hacía y para redondear, le fue bien. Al gobierno le fue bien. El gobierno, creo que el país termina enero, yo no diría en calma, pero no con el clima de desasosiego que había en la segunda quincena de diciembre, con la pandemia otra vez relativamente bajo control, con la economía abierta, incluso flexibilizando las medidas que tienen que ver con las fronteras y eso. Así que, nada, en pocas palabras, al gobierno le fue bien porque se mantuvo firme en lo que hacía siguió funcionando. La crisis del GACH no fue tal, se especuló mucho también durante los primeros días de enero sobre el GACH y sus malestares. Creo que esa reunión que tuvieron en pleno verano los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario sirvió para que se acomodaran los discursos, tanto desde dentro del GACH como desde el gobierno, que no siempre acertaban en cuanto a sus referencias al asesoramiento científico. Y quiero agregar para terminar una cosa, te voy a quedar debiendo,
por lo que veo, Emiliano, lo de los otros temas, ¿no? Pero quiero agregar que un factor que yo creo que contribuyó a achicar el ritmo de expansión de la pandemia, a cambiar las tendencias de las curvas, fue el protagonismo que le sigue dando el gobierno de Montevideo al combate a la pandemia. Bueno, mirá, a eso iba justamente eso. con una de las intervenciones que llegan de la audiencia. Estamos hablando del gobierno nacional. Fue el único jugador, dice Claro, Teresa. no. La gestión de la intendenta Carolina Cosa en relación a la pandemia ha sido un bastión de apoyo responsable en esta emergencia. Si están bajando los casos, también su orientación, su tarea Claro. ha ayudado. Claro, déjame Porque decir una cosa. Montevideo estaba especialmente complicado, ¿no? Cuando hablábamos salió- de los rojos, exacto. de los rojos que perdimos, que por Claro. suerte perdimos, de los que salimos, bueno, uno de ellos era el de Montevideo, ¿no? Yo aplaudo hasta con los pies, para decirlo en términos académicos, la centralidad que le da COSE a la intendenta al tema de la pandemia, la seriedad con la que toma el asunto. De todas maneras, quiero marcar un contraste con esta gestión del gobierno de Montevideo respecto a la anterior gestión, en donde había ayuda social, pero en el discurso público de las autoridades de la Intendencia, la cuestión de la pandemia no ocupaba el mismo lugar. Yo me alegro profundamente de este cambio. Creo que ha sido uno de los factores que ha permitido que mejoremos y que la pandemia esté más controlada. Bueno, hemos tenido ya un paneo de los puntos de vista de los 4 integrantes de esta tertulia, de esta mesa de análisis político. Nos queda poco tiempo para el intercambio. Vuelvo entonces a cada uno de ellos. Chaquetti primero. Daniel. Sí, no, bueno, tenemos un acuerdo bastante extendido, ¿no? O sea, creo que el momento difícil se extendió hasta el anuncio de las vacunas. Creo que hay una relación entre el número de casos y la necesidad de la vacuna, ¿no? A medida que el número de casos aumentaba, más nos abrazábamos a la búsqueda de la vacuna. En la medida en que el número de casos diarios desciende y la tasa de positividad baja, como que tenemos un margen para esperar. Entonces la ansiedad no nos carcome, ¿no? Entonces está funcionando así. Entonces por eso en este momento, hoy 2 de febrero, estamos viendo que el gobierno lo hizo bien. Si esta tertulia se hubiese hecho el 15 de enero, hubiese tenido otro tono, ¿no? Lo cierto es que lo que a mí me interesa rescatar es que el gobierno tiene una estrategia que consiste en intentar combinar en su actuación, medidas sanitarias con medidas de actividad económica. Y eso es interesantísimo, porque cuando uno escucha el GACH, uno llega a la conclusión de que son contradictorias ambas actividades. Ese por lo menos, tal vez es el resumen que yo tomo, ¿no? Porque el GACH ha indicado con mucha claridad que el mayor aliado del virus es la movilidad y la actividad. Sin embargo, la economía necesita actividad y movilidad. Y el gobierno en ese punto no ha escuchado el GACH, o lo ha escuchado pero ha tenido su propio criterio, y me parece interesante, ¿no? Porque si miramos las medidas que toma el gobierno en enero, son todas de apertura. Se van alivianando las medidas, van en el sentido contrario a lo que el GACH le pide. Y por alguna razón lo consigue. Y eso me parece que tiene que ver con otros actores que están jugando, ¿no? ¿Cuáles? Primero con la responsabilidad de los ciudadanos, pero también con otros actores colectivos que trabajan para ello, ¿no? Que en cierto sentido asumen el compromiso de que este es un juego colectivo, y trabajan con protocolos y mantienen distancias, etcétera, etcétera. O sea, me parece que hoy 2 de febrero, la nota del gobierno para este tramo creo que es buena. Federico. Mirá, No, Daniel, antes. Me salteaste.
Yo era el primero en realidad, pero no, yo era el segundo, está bien. Pero podemos cambiar el orden. Pero, Nadie dijo que haya que ir siempre en el mismo orden, ¿no? no, bueno, porque Qué conservador seguro, te has puesto, Daniel. Hay que desestructurar esta tertulia. No, bueno, eso es lo que yo pretendía justamente. Mira, yo creo que el gobierno está en una situación más cómoda para empezar por las conclusiones. Yo no diría hoy que al gobierno ya le fue bien. Yo creo que que el descenso de los contagios notorio es auspicioso y del otro lado, la llegada de las vacunas prontamente, aunque no sean en cantidades, en marzo cierran un buen balance, pero falta que lleguen las vacunas, porque no va a ser lo mismo si las vacunas no llegan en marzo, y para mí todo esto es un tema, en fin, por lo menos vidrioso, ¿no? Yo las quiero ver, no es por cuestionarlo, es porque la información es sumamente parcial y porque hay problemas con la entrega de la vacuna en todo el mundo. Entonces, yo tampoco voy a decir, no, bueno, pero Uruguay van a llegar el día que la prometieron, que para pensar no hay un día ni una cantidad. Entonces, el gobierno está en una mejor situación que la que estaba a principios de año, claramente. De todos modos, sigue habiendo un cierto contrapeso. Yo creo que lo de Cose, la intendente de Montevideo, es un buen elemento, porque ahí se marcó una diferencia muy específica que, por supuesto, no tengo ni idea en qué medida influye. Cuando el gobierno decidió habilitar la apertura de bares y restaurantes hasta las 2 de la mañana, la Intendencia de Montevideo resolvió mantener la hora límite a las 12. Yo creo, no sé qué efecto tiene. Enero, a su vez, en Montevideo es un mes de baja actividad, por lo tanto esto podría haber ocurrido en cualesquiera condiciones, pero el mensaje de la Intendente de Montevideo está alineado con algunos cuestionamientos desde la oposición y desde sectores de la academia y de la salud, en el sentido de que pretende ser más restrictiva que el gobierno nacional, que es más aperturista. Entonces yo creo que ahí hay un asunto. Y finalmente, para destirar un tema, digamos, que no es de la pandemia, pero que ocurrió durante enero, tiene que ver con los ajustes de enero. Hubo un tema que creo que fue el que más trascendió, pero fueron los ajustes de tarifas y todo lo demás, pero el famoso asunto de la BPC ajustada, a diferencia de lo que se hacía hasta ahora, por índice medio de salarios en lugar de por inflación. Es decir, la cuestión económica, la cuestión de la política económica y en todo caso de una política más restrictiva del gobierno versus una propuesta o impulso más expansivo de la oposición, sigue siendo tema por debajo de la cuestión de la evolución de los casos y las medidas sanitarias que se toman. Entendido. Federico, ¿ahora sí? Bueno, sí, el impacto económico en este caso de la pandemia quedó bastante visible en esta temporada, además, en algunos sectores, ¿no? Como el sector turístico. En ese sentido también el gobierno creo que va a tener que hacer algunos esfuerzos y va a tener que seguramente pensar en algunas medidas para compensar a algunas empresas que han pasado grandes dificultades. Por lo menos la afluencia de turistas internos compensó un poco en algunos balnearios, en otros y en algunos otros puntos no fue esa la tónica, digamos, o sea que ahí va a haber que también pensar en algunas medidas económicas a futuro. Lo digo porque también la Intendencia de Montevideo, en este contraste ahora que estamos marcando entre el accionar de la Intendencia y el accionar del gobierno en materia económica, por ejemplo, dispuso una ayuda económica a los integrantes del grupo de organizaciones de carnaval. Ante la suspensión del carnaval se les dio un subsidio. En definitiva, se trata de, en alguna medida, reproducir algunas de las sugerencias que el Frente Amplio viene haciendo al gobierno para sectores o con algunas medidas un poco más generales. Trata de, sectorizarlas y mostrar un camino alternativo de gestión de la pandemia. De todas maneras, creo que con mucho respeto y con mucha lealtad. No salió nunca a pegarle al gobierno duro a partir de ese contraste, aunque en algunos casos, por ejemplo, cuando se produjo el aumento de los combustibles, sí salió a contestar de alguna manera, y no tan directamente, pero anunciando que no iba a subir el boleto.
Pero en el caso de la pandemia, creo que se le hace difícil a la oposición generar un discurso duro, un discurso de ataque fuerte contra el gobierno, porque hay un clima de consenso en ese sentido, en darle siempre una carta de crédito al gobierno en la gestión de la pandemia. Por tanto, salir a pegar anticipadamente tiene algún riesgo, sobre todo en términos de imagen y de credibilidad de la opinión pública. Entonces, te estás adentrando en el tema que tenemos para discutir después. Por eso no quiero profundizar. Bueno, pero el último entonces. El tema. Sí. Pero estás spoileando, Fede. No, por eso no quise seguir más que en eso. Pero me parece que la figura de Cose reuniéndose con Álvaro Delgado, es decir, está mostrando otra intención, digamos, y otra forma de gestionar esa pandemia, que que es bastante llamativa. Habrá que ver cuánto dura esa mancomunión, ¿no? Fito, no te queda nada. Tres apuntes a toda velocidad. Sí. Primero, en cuanto a Cose, falta la otra campana. No hemos escuchado todavía en todo este tiempo a Laura Raffo, por ejemplo. El bajísimo perfil de Laura Raffo desde que asumió Cose me llama la atención. Segunda cosa, al gobierno le fue bien en enero, queda febrero, queda marzo, queda todo un primer semestre complicadísimo, porque aunque las vacunas llegaran a tiempo, fines de febrero, principio de marzo, tenemos meses todavía de extremar cuidados, ¿no? Y de seguir manteniendo lo que se ha hecho a lo largo del año, básicamente. Y lo otro que quería mencionar es lo de Carámbula, por lo infrecuente. Me alegró mucho también esa reunión de la calle Pou con Carámbula. El presidente se reúne con algunos frente amplistas a veces. Faltan reuniones, me parece, de primer nivel, siguen faltando entre el presidente y el Frente Amplio como tal. 2 o 3 comentarios de los oyentes a propósito de lo que se discutió en esta primera parte de la tertulia. Por ejemplo, a propósito de la mejora de los indicadores de la pandemia. Hay varios oyentes que ponen el acento en que están bajando los casos porque baja la cantidad de test. Mientras tanto, la positividad, o sea, el cociente entre los test positivos y el total de exámenes se mantiene en el entorno del 10%. Ojo con eso, dicen varios. Sí, todo este terreno está lleno de incertidumbres, de signos de interrogación, hago una afirmación, pero esperemos a los próximos días, ¿no? Es así, lamentablemente es así. ¿Qué decías, Daniel? No, que ese dato, digamos, de la positividad es un dato bien importante, pero uno puede controlar la evolución de la pandemia también por las defunciones. Y ese dato no puede estar subestimado en demasía. Y efectivamente hay un periodo en el que el número, digamos, los test bajan, la positividad aumenta, y el número de defunciones, proyectando los casos que las generan, está un poco por encima de los casos detectados. Sin embargo, justamente hacia este momento, hacia el arranque de febrero, esos dos valores empiezan a converger nuevamente, como habían convergido antes, ¿sí? De acuerdo a la tasa de letalidad, uno puede estimar los casos que produjeron esas defunciones, y eso te permite de última controlar si estás subestimando mucho los positivos, y debe haber una subestimación, pero no más allá del 10%. De todos modos, si ustedes van a la página del GIAD, donde hay una cantidad de gráficas y tablas que justamente permiten ver la película y no la foto del día de ayer o del día de hoy, van a notar en la gráfica de fallecidos y tendencia promedio de los últimos 7 días, una caída clara desde, no sé, la última semana. Hay que ir a precisar bien los días. Hubo un pico y se está bajando, y lo mismo también en casos de CTI y tendencia promedio de los últimos 7 días, es decir, un pico reciente en el mes de enero, mediados de enero o una cosa por el estilo, y a partir de ese momento
también la cantidad de personas en CTI baja de manera sistemática. Pero bueno, sí, todo esto está en veremos. Hay 20 preguntas arriba de la mesa, ¿no? ¿Qué pasa ahora en estos días cuando vuelven a sus casas los que se fueron de vacaciones, los que estuvieron de licencia en el mes de enero o en la segunda quincena de enero? ¿Qué va a ocurrir en materia de, no sé, contagios? ¿Qué va a ocurrir en materia de test? ¿Cambiará la cantidad de test? ¿Cambiará el resultado de los test? Bueno, todo eso está como venimos desde que empezó prácticamente la pandemia, todo eso está para verse casi que día a día. Siempre hay un factor más que está generando alguna inquietud y nuevas interrogantes.